Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 20 de abril, día de Pascua de Resurrección, domingo de Pascua, así que feliz Pascua, Matías, y a quienes nos están mirando. ¿Recogiste huevitos de chocolate? Gracias a los que trajiste tú. Bueno, vamos a partir hoy día, Estado Nacional, con la última estación La Moneda, porque la lista de candidatos ha ido mutando, ¿cierto? Ha ido cambiando, algunos se bajan, otros se suben. Esta semana se confirmó la salida de Vlado Mirosevic de la carrera presidencial, quien además le entregó su apoyo a Carolina Toa. Sí, y en la derecha aún esperan tener primarias. Y en el socialismo democrático algunos apuestan a que puede haber candidata única. ¿Quiere usted? Pero hoy tenemos nosotros un nuevo candidato invitado aquí. Exactamente, Jaime Mulet, candidato del Frente Regionalista Verde Social, parte de los candidatos del oficialismo. Yo me paro aquí, voy a la presidencia de la República y no le tengo miedo. Y digo lo que he hecho, lo que no he hecho, y tengo una trayectoria. Y tenemos mucho que hacer por delante. Nosotros somos territorialistas, regionalistas y además verde. Creemos que se puede vivir mejor de esa manera, que la gente puede ser más feliz y el país también crecer, avanzar, pero no despreocupar la escala humana que es tan importante. Este proyecto de ley que se ve en el quinto lugar el día de hoy es terminar con este abuso de multas millonarias que afectan a todos los sectores. Pero no pueden las empresas privadas gozar con un privilegio del Estado de aplicarle sanciones punitivas a los conductores, a los dueños de vehículos, por pasarse un tag y no tener el dispositivo. Lo que pasó el día de ayer en el Estadio Monumental es extremadamente grave. Estas cosas se pueden evitar. Nosotros pedimos la disolución de la NFP por todos los conflictos de interés. Estamos hablando del deporte más popular de Chile, estamos hablando de una situación que le preocupa a todos hablan, pero esta Cámara de Diputados y particularmente esta sala, esta Comisión de Deporte, en los últimos 7 años ha trabajado denodadamente en este tema y ha propuesto alternativas al país serias, responsables. Y en el Senado todo se paraliza. Rememorar la figura de Pinochet es justificar el golpe del Estado. Eso que causó un tremendo dolor en el país. Creo que indudablemente el golpe de Estado era evitable. Uno no puede decir en ningún caso que el golpe era necesario en este país. Se siente, mujer presidente. Y ya estamos con nuestro invitado, ya está presentado, pero lo saludamos. Jaime Mulet, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, muchas gracias tal, a ambos diputado? por la invitación. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Matías. No me bajo, este es un proyecto serio, dijo usted en una entrevista con CNN Chile el jueves pasado. ¿Usted no va a seguir entonces los pasos de Vlado Mirosevic? Por ningún motivo. Nuestra candidatura es una candidatura seria que partió. ¿Qué significa que sea una candidatura seria? Porque usted lo ha dicho varias veces. Sí. Me da la impresión que comparando con la de Vlado Mirosevic, que no era Por seria. ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no era seria? Porque Vlado no tenía las firmas para ir de candidato. Él dice que las tenía. No las tenía. No tenía inscrito el partido en 16 regiones como lo tenemos nosotros, ni logró, seguramente hizo un esfuerzo. Entonces creo que lo nuestro, cuando nos presentamos el 25 de marzo, y yo acepté con un conjunto de propuestas que desarrollamos para llevarla a esta candidatura presidencial a la primaria, teníamos el partido inscrito en todo Chile y obviamente podíamos llegar perfectamente al final, que es lo que nos interesa, participar en la primaria. Por eso usted dice que la candidatura suya es seria comparada con la de Vlado Mirosevic. O sea, claro, con cualquier otra, es que muchas veces la hacen para negociar cupos parlamentarios y normalmente te hacen esa pregunta y te dicen, ¿usted quiere ir a senador, quiere ir a diputado, está levantando? No, es una candidatura que lo que busca es colocar temas que a nosotros nos interesan y eventualmente ganar. Nosotros no nos damos por perdidos. Hay varias... Tenemos la suerte de estar invitados aquí y les agradezco mucho. No es fácil llegar acá, mis contrincantes han llegado muchas veces acá, así que agradezco de entrada. Hay que aclarar, agradezco los contrincantes no han estado todos aquí, no, en la última estación La Moneda, me refiero y el resto ha estado una sola vez. Usted toca en este canal. varios puntos, por ejemplo... Y lo agradezco. Es su derecho nomás está. Así que están todos los candidatos invitados en su momento. Usted dice que ustedes no están para negociar un cupo parlamentario. Descartemos eso de inmediato. Usted, si es que no gana, si es que gana otro de los candidatos con los cuales va a competir, ¿usted no se va a presentar a otro cargo parlamentario? Ha sido en 2 periodos ya. O sea, mire, yo puedo ser diputado de nuevo, no tengo ninguna dificultad para hacerlo.
no necesitaba una candidatura presidencial para ser candidato a diputado, porque puedo serlo de nuevo. Ya. Y no tengo dificultad. Ahora, ¿Pero no sería? sé si vaya una... No tengo muchas ganas. No tiene mucha. ¿Y senador? Tampoco. ¿Por qué? Para serle bien honesto, porque creo que estoy en una etapa donde estoy haciendo una propuesta de orden presidencial. La política es muy desgastante, es complejo, y me gustaría aportar también a otras personas más jóvenes de mi partido que puedan ser parlamentarios o parlamentarias. Ya. Pero no descarto, porque la política es muy dinámica y Sí, de claro. repente Yo quería- va a depender del pacto parlamentario. Si tenemos pocos candidatos, me van a exigir seguramente a mí tratar de que vaya si es que no gano la primaria. Sí, Pero si tenemos hartos candidatos va a ser más fácil. Yo quería poner las dos en las dos circunstancias, en la de que no salga usted elegido en la primaria y una elección parlamentaria, ha respondido, y la otra que es más profunda de lo que usted plantea, lo nuestro son ideas, es plantearle al país ideas, Claro. Estamos en todo el país. Y hay que enfrentarse a la realidad, que es muy legítimo plantear ideas, pero las ideas tienen que tener algún arraigo en la gente, alguna atracción en la ciudadanía. Usted encabeza un grupo de ideas, pero usted no logra prender en las encuestas, logra 1%, no sé si usted tiene alguna que sea más favorable, y también algún sentido de realidad. Y Mirosevic dijo que por un sentido de realidad, y Mirosevic en muchas de las encuestas le gana a usted. ¿Perdón? Y Mirosevic en muchas de las encuestas le gana a usted, las que yo he visto, las generales. 1, 2%, todo bastante en el margen. Es razonable y o sea, ¿no será mejor aliarse a otra idea más grande y hacer fuerza? No, porque nosotros somos una fuerza política nueva, distinta. Un partido que cumple 8 años la próxima semana, dicho sea de paso, y tenemos un conjunto de propuestas que no las tienen los otros partidos. Yo he dicho, yo no soy PPD, yo no soy comunista, yo no soy socialista, yo no soy frente amplista, yo soy regionalista verde, y es un proyecto distinto que tenemos el derecho, y yo diría que también el deber hoy día, de hacérselo y dar a conocer al país. Esto está recién partiendo. Es cierto, hoy día no aparezco mucho en las primarias, tengo poco acceso a los canales de televisión todavía. Esto se va a ir emparejando en la medida que vaya adentrándose la primaria, y a mí no me cabe la menor duda que va a ser una primaria competitiva. La verdad es que yo no temo una situación en donde no tengamos ninguna posibilidad. Pero- La vida no ha sido fácil, la verdad, política para los partidos nuevos tampoco. De manera que estoy convencido que si nosotros logramos transmitir lo que queremos construir para el país, podemos tener una primaria competitiva y sin dificultades. Jaime, pero usted dice esto está recién comenzando, pero usted fue proclamado a fines de enero, han pasado El 3 25 de meses. enero, claro. Y aunque suene majadero y puede ser, digamos, de alguna manera sonar, digamos, a una realidad que no le gusta, no ha pasado nada en las encuestas desde a finales de enero hasta ahora. Versus, por ejemplo, un candidato como Gonzalo Vinter, que fue proclamado recién, hace 2 semanas o 3 semanas, y ya lo supera a usted y a varios otros, por ejemplo, que también es diputado, igual que usted. Entonces, Y es ahí un la proyecto pregunta, capaz tan nuevo como el suyo, el de Frente Amplio. A ver. ¿Cuántos años lleva usted? No, el Frente Amplio tiene, está bien, 10 años, vienen desde mediados del Usted 2010, 8, acaba de 2000, decir. está muy bien eso. Pero miren, usted me pone el caso de Gonzalo Vinter. Sí. ¿Cuántas veces ha estado Gonzalo Vinter en este canal el día domingo? Por lo menos unas 20 veces. ¿Cuántas Como veces he estado yo panelista, dice. como panelista, Ya. como sea, teniendo televisión Como y hablándole diputado. al país de su propuesta? No de ¿Cuántas su veces he propuesta, estado pero- yo? Una. Es la Gonzalo primera Vinter. vez en 4 años que me invitan a este canal. La primera vez en 4 años. Gonzalo Entonces Vinter no estuvo puedo igual yo que comparar. usted, Gonzalo Vinter estuvo igual que usted en esta sección que la tenemos dedicada a los candidatos No, sí, presidenciales. pero yo le estoy hablando de este canal, no de esta sección, o de otros canales. Han tenido la posibilidad de explayarse y me parece muy bien. Ahora la vamos a tener nosotros, entonces usted no puede comparar con alguien que tiene un nivel de conocimiento relativamente bajo. Yo no tengo más del 30% de nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque no me invitan a los canales, porque mi partido más pequeño está en desarrollo. Póngale la razón que quiera. Yo sé eso, ¿me entiende? No es que me esté sorprendiendo ahora. No. Pero estoy convencido que si la gente nos escucha nuestras propuestas, para el siglo XXI, no para el siglo XX, regionalistas verdes, de hacer transformaciones profundas en el país, de hablar de la economía circular, de hablar de 1 millón de techos solares, de hablar de desarrollar la vivienda pública y privada con incentivos tributarios, de tener 2 nuevas fundiciones en el país para no exportar cobre como concentrado y llevar tierra, digamos, a otros países, de hacer un hub en Magallanes para hidrógeno verde, de hacer 1 millón de techos solares. Tenemos mucho que ofrecerle al país y una economía distinta, una economía exportadora, pero también preocupada por la economía a escala humana, endógena, hacia adentro. La gente
va a apoyar una propuesta así en la medida que se la podamos explicar. Y ese es el desafío de la primaria. Y en las primarias uno compite con gente que es de la misma familia, si se quiere, ¿no es cierto? Porque usted participa de esta primaria y no de otra, si es que la hubiere. De esa familia, por hacer la analogía, ¿con cuál se sentiría usted o con cuál se siente más cercano para que la gente vaya conociendo el grupo de ideas que usted quiere empujar hacia adelante? ¿Por quién votaría? Y se lo pongo en términos negativos. ¿Usted podría apoyar a Janet Jara en la segunda vuelta? ¿Se sentiría cómodo? ¿A Carolina Tobá? Yo lo que tengo claro desde que entré a la primaria, lo pensé muy bien, aunque faltan algunos días todavía para inscribir la primaria, pero es una propuesta seria y eso significa que si no gano yo, voy a apoyar a la que gane o al que gane, sin ningún miramiento. ¿Con todo esa se fue una siente igual de reflexión, cómodo? es que eso es lo serio. Fue una reflexión Sí, que en lo no fue serio, fácil. sin duda. ¿Pero con todo No se fue siente fácil. igual de cómodos? ¿O usted hace No, diferencia? con algunos más cómodos que otros. Me ¿Con sentiría... cuál se siente más cómodo? O sea, yo creo que yo voy a apoyar al que gane con la misma intensidad. Sin duda. Me podría sentir más cómodo a lo mejor con Paulina Bodanovich. Ya, perfecto. Claro, usted es exdemócrata cristiano, ¿cierto? Claro. De ahí viene, se salió del partido del 2008. Hoy la DC no quiere, hasta el momento por lo menos, ir a primarias con el oficialismo porque no se siente cómodo con el Partido Comunista. Usted, como ex-DC, ¿sí se siente cómodo con el Partido Comunista? A ver, esto de cómodo o incómodo es relativo. Yo no tengo problema de estar en un gobierno en que está el Partido Comunista. Y Pese a que liderado por el Partido Comunista con una presidenta eventualmente del Partido Yo Comunista. creo que si llega a ganar la primaria el Partido Comunista, obviamente tiene todo el derecho de que vaya a esa elección y nosotros apoyarla. Y eso de que sea liderado, bueno, sería la presidenta de la República y nosotros tendríamos que apoyarla. Y obviamente habría un proyecto político y un programa político común, porque quien gane, si yo gano la primaria tenemos una serie de propuestas, pero obviamente tenemos que conversarla con los otros partidos y eso es parte del proceso que viene después de la primaria. De manera que este no va a ser un gobierno comunista, si usted quiere ponerlo, sino que va a ser un gobierno de una coalición amplia, desde regionalistas verdes a comunistas, y habrá que desarrollar un programa. Pero obviamente hay quienes a uno le acomodan más que otros. A mí me complica mucho la posición del Partido Comunista respecto de Venezuela, por ejemplo, que es algo que ha ocurrido ahora último. No me gusta, no la comparto. ¿Y de Cuba? ¿Usted comparte esto de que Cuba es una democracia distinta? No, Cuba es como una dijo Janet Jara? dictadura. Y nosotros, yo que partí mi vida pública de alguna manera siendo un joven estudiante contra la dictadura de Pinochet, no me gusta ninguna de las dictaduras. Ni la de Pinochet, ni la de los Castro, ni la de Corea, ni la de Venezuela, ni la de Nicaragua, no me gustan. La verdad es que no me gusta ninguna. Janet Jara se ha referido a la primaria o a otros candidatos de primarias como pertenecientes a una élite. Y usted tuvo una respuesta, yo se la escuché de manera parcial, me gustaría conocer más profundamente su opinión. ¿Es tratado de élite? ¿Usted se siente tocado por esa frase? Mire, yo provengo de una familia de clase media de un pueblo que tiene 50.000 habitantes, donde están mis hermanos todavía, la mayoría de ellos, mi madre. Me vine a estudiar a un internado, el único internado público que había, que era el internado Barros Arana. Soy el sexto de 7 hijos, mi padre era profesor de historia y yo hace algún día dije una frase que me gustó mucho, dije que mi padre era muy rico en cultura, en inteligencia, en bondad y nos formó, gracias a Dios, muy bien, luchó contra la dictadura, nos metió, cierto, con mucha claridad la defensa de los derechos humanos y tengo una formación muy sólida, pero vengo de eso, ahora a mí la vida me ha ido muy bien. Yo he trabajado mucho, yo no solo he estado en política. Cuando estudiaba en la Universidad Católica de Derecho trabajaba en los juzgados, era oficial de sala, oficial primero, después hacía en el verano negocios en mi pueblo, en fin, porque me gustaba trabajar, me gustaba emprender y me ha ido bien en la vida. Después me metí en política, más intensamente, digamos, pretendiendo ser parlamentario, cuando llegaban los parlamentarios a mi región de otros lados, iban de Santiago a buscar a presentarse como senador y diputado, me molestó mucho, la verdad. Y ahí empecé, y bueno, y he estado en el Parlamento, he salido del Parlamento. Entonces creo que soy una persona con méritos propios. Nadie me regaló nada, salvo esa cultura y ese ambiente. ¿Se sintió ofendido por haber sido catalogado como miembro de la élite o no? No, mire, sí, yo no tengo nada contra Jara Alayo, que fue una gran ministra, una gran subsecretaria. No tengo ningún problema, pero obviamente a mí no me vengan a tratar de pituquito o de una persona que le regalaron las cosas. No, yo soy fruto de la clase media, esforzada, ¿me entiende usted? Culta, o que hacen los esfuerzos por estudiar, que era la herencia que decía mi madre, todavía incluso que está, ojalá me esté viendo y aprovecho de mandarle saludos,
y no saludé en esta Pascua Resurrección a propósito de que estamos celebrando una fecha tan importante para la Iglesia. Mi madre es muy católica y yo trato de serlo, yo soy creyente. Entonces no me gustó eso, creo que fue erróneo, no me gustó la verdad. Clasista, dijo usted. Yo creo que el clasismo, aunque se disfrace de inclusión, como dije, sigue siendo clasismo. Diputado, si usted ganara la primaria y si usted pudiera disputar el sillón de la Moneda, ¿usted sería continuidad de este gobierno, del gobierno del presidente sería Boric? cambio. Sería cambio porque, ¿En qué sentido? Porque estamos hablando del futuro, este es un gobierno que está terminando. Yo aspiro a gobernar Chile hacia el futuro. ¿Pero qué haría distinto? Bueno, muchas cosas, pues yo tengo un planteamiento completamente distinto. Por ejemplo, mi preocupación desde el punto de vista del crecimiento económico es muy importante, pero nosotros vemos dos líneas de trabajo muy claras en un tema que es muy sensible hoy día. El país tiene que crecer más y nosotros tenemos propuestas para eso. Esta economía de los últimos 40 años, exportadora de la gran minería, si usted quiere, o de los salmones, del vino, etcétera, es muy importante. Hay que ayudarla. Pero también hay que preocuparse del crecimiento endógeno hacia adentro de la economía escala-humana, de la economía circular, de la soberanía agroalimentaria. ¿Cómo aplica eso que está diciendo a tener un mayor crecimiento económico? Que es evidente que va a ser uno de los temas de la campaña presidencial. Hay tres cosas que me interesan para aportar al crecimiento económico y para acelerar el crecimiento económico. Ya. Lo primero, la idea es fomentar y duplicar la cantidad de viviendas que se construyen en el país, sociales y privadas, con incentivos tributarios tipo de FL2, que se invierte en vivienda, que la gente gane plata construyendo las viviendas y construyendo más viviendas sociales, tipo de FL2, incentivo, baja de tasa de interés para la clase media, que hoy día prácticamente no puede acceder a un crédito hipotecario. Algo ha hecho el gobierno en esta materia. Ese es un camino. Eso tendría que, digamos, negociarse con los bancos. O sea, eso hoy día lo está imponiendo el gobierno para 40.000 departamentos que no se han vendido. Hay una propuesta que está trabajándose en el Congreso. Yo la masificaría. Y bueno, se requieren leyes, obviamente, y la disposición y decisión de hacerlo. Y yo creo que el empresariado no se va a oponer si le decimos, ¿sabe qué? Vamos a tener un nuevo FL2 para que construyan, si quiere, para que compren nuevos departamentos, para que se abaraten los arriendos. Si usted hace más departamentos, se van a abaratar los arriendos. Y para construir más vivienda fiscal, también social, que hacen mucha falta. Y eso se puede hacer, y eso es medio punto, 0,6 puntos. Ahora, el gobierno tenía una de aumento meta. del El gobierno PIB. tiene una meta de viviendas sociales. De vivienda social, 260.000, ha hecho un gran esfuerzo y ha avanzado, pero se ha caído la vivienda privada. Porque se desacopló el ingreso de las clases medias, que han subido, pero muy poco, y la vivienda subió en un 50, 60%. Y eso es bien complejo. También, mire, para crecer, yo voy a proponer, apenas llegue al gobierno, 2 nuevas fundiciones en el país, una en Atacama y una en Antofagasta, para no seguir exportando concentrado de cobre, y se pueden hacer más de 2, con fundición, con planta de metales nobles para recuperar el renio, las tierras raras, todo eso se puede hacer perfectamente. Hoy día no se hace porque yo no sé por qué no se hace. Jaime Muleta, en los minutos que nos quedan en temas de la coyuntura, temas que van a pasar, por ejemplo, la eventual acusación constitucional en contra del delegado presidencial Gonzalo Durán. ¿Usted la apoyaría? Y si es así, ¿cuáles son las infracciones del delegado? No lo sé, no la he visto la acusación, pero no me cierro a ninguna de las variantes. Por primera vez, generalmente siempre he sido muy disciplinado y no he tenido convicción política las acusaciones a los ministros, que generalmente tienen un contenido mucho más político. Esta, a mi juicio, tiene también un contenido más técnico, y voy a ver muy bien las facultades del delegado y cómo usó esas atribuciones en el tiempo. ¿No conoce las facultades del delegado? O sea, en general sí, respecto a los partidos, ¿me entiende? Pero tengo que ver el íter, el camino, qué es lo que hizo. Hay una acusación que dicen que recién tomó medidas 2 horas antes del encuentro. Y quiero ver si eso es verdad o no es verdad. No la he estudiado porque no la han presentado. Entonces, a la pregunta de usted, no me cierro a apoyarla. Ya, usted, aprovechando que estamos hablando de los delegados presidenciales, usted dice hay que ver las facultades. Por eso le pregunto, o sea, si las conoce las facultades y lo porque que usted hizo, está por, las conozco. ¿Usted está por terminar con la figura del delegado presidencial? Absolutamente, que fue un compromiso del presidente Boric que no ha cumplido hasta ahora. ¿Y usted lo cumpliría si es que...? Claro. Yo conozco las regiones, yo soy de regiones. Fui seremi en algún momento, me dio un poquito tiempo. ¿Y cambiar esa figura por qué? ¿Por el exintendente que fuera elegido? No. El delegado, porque hay que concentrar el poder en el gobernador regional. Prefiero el control democrático. ¿El gobernador actual? El gobernador actual, claro, con mayores atribuciones, pero eliminando el delegado. Dejando solamente un representante del presidente para ver las materias de seguridad pública,
que podría ser el actual Ceremi que se cree y para ver las relaciones exteriores. No le pasaría a los gobiernos regionales ni la fuerza, digamos, Sí, poder de fuego, fuerza pública. ni las relaciones exteriores. El resto sí. El país se desarrollaría mucho mejor si estuviera más descentralizado, desconcentrado, con decisiones en los gobiernos locales, en las comunas, en las regiones. Y eso no me cabe la menor duda porque lo he estudiado, lo he visto y creo que es mucho mejor para el país. Podemos un país mucho más equilibrado de esa manera. Como diputado, usted es autor del polémico proyecto que elimina las multas por el no pago del TAC o por la circulación sin TAC por las autopistas concesionadas. ¿Tiene claro que la derogación de la multa, de la sanción, podría tener efectos negativos, muy negativos? Por ejemplo, si hoy día y esto lo expone el propio gobierno que está en contra, y repartió una minuta entre los diputados para que votaran en contra de su proyecto, que sería muy difícil cobrar si hoy día los que están circulando sin TAC no pagan, ¿cómo se va a cobrar si no hay déjeme terminar, un incentivo con una multa, por partir con una de las consecuencias? Su pregunta dice si tengo claro o no tengo claro algo muy importante del proyecto. Por supuesto que lo tengo claro y muy claro que es un gran proyecto. Yo cuando mire, yo soy autor de varios proyectos de ley importantes en este país, entre otros el royalty, que nos costó más de 20 años. Ya, pero hablemos de No, pero es que es muy importante porque es lo mismo. Yo cuando presenté el proyecto royalty, el nuevo, el 2018, antes presenté uno el 2005, cuando yo había sido parlamentario antes, es lo mismo. Iba a haber un desastre, no se iba a invertir en minería, iba a caer la gran minería. Y hoy día, el año 2024, una gran inversión en minería. Ahora, ha ido subiendo. Ese proyecto sufrió varias modificaciones, claro. No es el mismo que usted presentó. Aquí hay un principio lo presenté que es yo, es muy parecido y terminó con las indicaciones del presidente Boric. Ya, pero aquí Y el proyecto se aprobó y el proyecto lleva mi nombre. No, es que le digo esto porque cada vez que se toca una gran industria es la misma respuesta. Es exactamente la misma respuesta. ¿Aquí es tocar gran industria o es cambio a las leyes o a las reglas del juego? Esto es Porque si evitar, invita a alguien Matías, a invertir es con determinadas reglas. Matías, es evitar una situación abusiva, ¿Cuál es esa? desproporcionada. Que si usted se pasa un pórtico de 300 pesos, por ejemplo, hay pórticos de 230 pesos, yo mismo los he revisado, lo he visto, usted le aplican una multa de 70.000 pesos, o sea, como 600 veces más. ¿Y no hace falta modificar la multa en vez de eliminar la multa? Proporcionalidad. Hay muchas maneras de abordar estos temas. Esto es una situación abusiva que no tiene nadie. Y dicen, es que no van a pagar. Y bueno, ¿y cómo usted paga las cuentas de la luz, del agua, que son concesiones muchas veces? Claro, pero aquí hay una infracción de por medio, diputado. Quien no circula con TAC, por ejemplo. ¿Usted cree que la persona, la cantidad de camiones está súper medido, la cantidad de autos que circulan sin TAC? Yo creo que perfectamente esa la gente puede pagar. No debiera pagar una infracción que es distinto a pagar los intereses por el no pago. Porque si no lo pone en la misma situación al infractor, al que está circulando sin TAC, por ejemplo, o el que está tapando una patente, que es lo que pasa hoy día, versus la persona que sí paga el TAC y que tal vez sí paga con retraso. Pero ¿y por qué las concesionarias no pueden hacer el esfuerzo que hace cualquier persona o cualquier empresa respecto de, no sé, lo que uno compra o lo que uno consume en agua o cualquier otra cosa? ¿De cobranza? Bueno, cobrar. Pues, pero por eso, esa es la parte difícil que ocurre hoy día. Si no es difícil, no es es perfectamente fácil. Usted puede establecer que si usted no pagó el TAC en una vez, 2 veces, otras veces, bueno, lo pague cuando renueve la patente. Pero es distinto y paga que si todo. Una persona no puede pagar el TAC porque está en situación económica difícil. Dice, voy a priorizar comprar alimento para mis hijos y no pagar el TAC. Uno podría entender, por ejemplo. Claro. Pero distinto a una persona que todo lo hemos visto, que entran con las patentes tapadas o en las motos que tapan las patentes. Ese Bueno, ¿y para esa persona no amerita una infracción? Es un delito, taparle la patente. No, si el TAC, yo no promuevo no pagar el TAC. Promuevo la multa que va asociada al TAC. Hay que usar el dispositivo y hay que pagar las cuentas. Así como que usted consume agua, consume energía eléctrica, tiene que pagar la cuenta. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Ni siquiera el Estado tiene eso. ¿Qué pasa si le aplican después una multa si uno no paga el agua? Pero esa multa, porque usted lo pone como además en las concesionarias, ¿por qué no hacer un esfuerzo? Esa multa va al fisco. Por lo tanto, ¿sí? también uno de los argumentos del gobierno para estar en contra de este proyecto, quiero preguntarle, este es su gobierno. Y el gobierno está en contra de su proyecto y envió una minuta con una cantidad de argumentos para convencer a los diputados de que voten en contra. Y entre ellos está, por ejemplo, que habría un déficit fiscal. No es efectivo eso, porque las multas al final se transforman en incobrables. Establecieron después un beneficio que paguen... Existe hoy día el beneficio. Pueden pagar el 20% y se le condona el 80%. Entonces, no me gusta la situación abusiva. Eso es. ¿Pero cuál es el abuso? ¿No es el abuso del infractor? El abuso, obviamente, es ¿de no pagar lo que usa? No, el abuso es que tú, por una pequeña infracción, te peguen un mazazo.
que favorece, en definitiva, se pone el aparato del Estado para favorecer a las empresas en el costo o en el pago de algo que de ellos debieran preocuparse. ¿Por qué dice que Y yo favorece? creo que es perfectamente posible con una buena plataforma en Internet donde tú te puedas meter, te pasaste un TAC, paga lo que te den 1 mes, 2 meses, 3 meses, vas a renovar la patente, perfectamente, paga ahí cuando renueves la patente. Porque esas multas, sabe que hay gente que debe millones, hay gente que viene de regiones y no tiene idea de TAC, ni siquiera hay letreros. Ya yo viajo mucho entre, digamos, la región metropolitana y mi región de Atacama en auto muchas veces. Pero hay peajes que hoy día son lo que se llama el free No, las flow. barreras o el free flow, Ya, pues, que se pero es que- asocian a ello. Capaz que se terminarían o se No, yo restringirían, no, porque yo la- creo que las están asustando concesionarias- a la gente además. Yo ¿No? le pido a las concesionarias que sean más inteligentes, que tengan una buena plataforma, que se pague una vez al año. Si no lo pagaste cuando renuevas la patente es perfectamente posible. Lo otro es abusivo. Y la verdad es que el servicio que entregan también es bastante malo. Pero ese es otro tema que ya lo veremos. Yo creo que las defienden, digamos, obviamente porque tienen... ¿Por qué las defiende el gobierno? ¿El gobierno está defendiendo a las Porque el concesiones? gobierno tiene problemas de inversión y tiene un grave problema en el Ministerio de Obras Públicas que no ha hecho bien la pega. Se han atrasado en todo. Ya, pero diputado, porque Entonces el argumento del desincentivo para las concesiones es precisamente eso, que si les cambian las reglas del juego, Pero si hay concesión en obras públicas que en ninguna parte hay multa. Usted tiene concesionados los aeropuertos, los puertos, tiene concesionado estacionamiento, ¿Y tiene funciona concesionado eso? empresas de agua. ¿Y funciona? Funciona muy bien y no tienen multa. Y funcionan perfecto. O los estacionamientos funcionan perfecto y son concesionados. Que lo que pasa es que esto es una frescura, digamos. Es una asimetría que a lo mejor uno lo puede haber entendido al principio, cuando partieron las concesiones. Pero yo voy a defender a los usuarios. Si la multa A los es usuarios abusiva, que no pagan. a los usuarios que paguen todo lo que tienen que pagar, si usan la autopista con intereses si no la pagan a tiempo, pero no esa multa desproporcionada. Hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a las multas en otras materias que tienen que ser proporcionales a la falta. Hubo incluso un señor muy rico en este país que le aplicó una multa a la Comisión del Mercado Financiero muy alta al señor Ponce Lerú por el caso Cascada, y el Tribunal Constitucional se las bajó porque tenían que ser proporcionales. Pero el señor que se pasa un TAC de 300 pesos le aplican una multa de 70.000 pesos. Jaime Mulet. Eso es lo que yo no quiero, Connie, si no es otra cosa. Yo, para que quede claro, no quiero terminar con las concesiones. Quiero que haya justicia, que estén los consumidores representados. Jaime Mulet, Tenemos que ir muchísimas cambiando el gracias país. por acompañarnos esta mañana. Se nos va el Gracias a tiempo, ustedes, tenemos lo un sé. panel que ya viene. Un gusto tenerlo aquí. muchas agradezco gracias, mucho. muy Que buenos esté muy días. bien. Y nos vamos rápidamente a la pausa y a la vuelta tenemos el panel político con las claves de la semana. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel político en una semana que ha estado bien cargada. Los saludamos de inmediato. Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. Bienvenido, Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, los Feliz dos de Pascua. Chile Vamos. Gracias igualmente. Bienvenidos. Y por este otro lado, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bienvenida, Bárbara. Muy buenos días. Y el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Diputado, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, yo decía, una semana muy intensa en términos informativos, sobre todo en lo que es la carrera presidencial. Matías del Río, ¿cuáles son las claves de la semana? Sí, Connie. Semana muy compleja, para varios puede ser, pero fundamentalmente para la candidata de Chile Vamos, que justificó el golpe de Estado en una entrevista radial. Pero además pidió revisar el acuerdo entre Codelco y SQM. De paso, cuestionó las cámaras de seguridad instaladas en el Estadio Nacional en medio de la violencia en los estadios. Y crece el apoyo a la posibilidad de acusar constitucionalmente al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Esto también a partir de los incidentes del Estadio Monumental, con el resultado de muerte de 2 personas. Sin embargo, varios alcaldes de derecha salieron a defender a Durán. ¿Estarán los votos? Y a 10 días de la inscripción de las primarias no hay claridad todavía sobre qué pasará en Chile Vamos. No convence la idea de una disputa entre Francisco Chaguán, que renunció a RN, Evelyn Matei, el exalcalde Rodolfo Carter y el senador Luciano Cruz Coque. En el otro sector, algunos todavía empujan la posibilidad de que el socialismo democrático lleve candidato único o candidata única en este caso. Bueno, los dichos de Evelyn Matei sobre el golpe de Estado y sobre todo sobre las muertes en los primeros años fueron blanco de críticas durante esta semana.
¿Un error, una estrategia, oportunismo? Andrés Longton, ¿cómo se entienden los dichos de su candidata? A ver, Evelyn Matei todos la conocemos, Connie, que es frontal, es directa y no tiene filtro a la hora de referirse a distintos temas. Yo creo que eso es un valor desde el punto de vista de que vamos a estar siempre frente a una candidata que no va a eludir los temas. Dicho eso, Evelyn Matei después clarificó los dichos respecto a que siempre, y aparte tiene un largo historial de condena a la violación de los derechos humanos. Rectificó porque muchas veces las palabras sacan palabras y dijo cosas quizás no con la claridad que la debería haber dicho y después lo clarificó. Si no lo hubiera clarificado, obviamente que hubiera generado un manto de dudas. Entonces fue un error lo que dijo. Sí, fue un error. ¿Cómo lo dijo? Porque se interpretó de una manera distinta de lo que ella hubiera querido decir. Pero ¿cuál era la interpretación correcta de decir que porque uno podría pensar ya que el golpe de Estado era inevitable, que eso es algo que piensa mucha gente en su sector. Ya, pero que las muertes en los primeros 2 años podría ser, dijo una cosa porque era como en condicional, habrían sido inevitables. ¿Cuál es el error en la interpretación de eso? El error en la interpretación es que ella no justifica en ningún momento violación a los derechos humanos. Esto quiere decir agentes del Estado quitándole la vida a las personas. Ya, pero eso fue las muertes entre 1973 y 1974. Bueno, pero hay 1.200 personas que fueron detenidos, desaparecidos. Ella lo clarifica, por lo tanto, yo no me pongo los zapatos de Evelyn respecto a lo que quiso decir ahí, pero probablemente quiso decir enfrentamiento entre grupos armados. Muy distinto, tiene que ver con quitarle la vida a civiles de la manera en que se hizo. Obviamente que eso no lo justifica y no lo ha justificado en ningún momento en toda la historia de su trayectoria política. Y tanto es así que después lo clarifica. Dice, en ningún momento justificado, ni voy a justificar ningún tipo de violación a los derechos humanos. Y creo que las credenciales democráticas de Evelyn Matei en ese sentido son intachables. Evelyn Matei apoya argumentalmente sus palabras, sus dichos, a partir de el control territorial. Es un concepto que ella dice, a partir del 74 ya hay control territorial, con lo cual ella entonces explicaría por qué justifica que en estos 2 primeros años se registraron las muertes que hubo. Jorge Correa, secretario ejecutivo, Jorge Correa Sutil, secretario ejecutivo de la Comisión RETIC, ¿no es cierto?, que documentó todo lo que ocurrió, dice que hay pruebas fehacientes de los jefes militares de todas las regiones de que el control territorial en Chile se produjo el mismo 11 de septiembre. Por lo tanto, me gustaría que ustedes entraran en ese punto que parece un detalle, porque si hay control territorial de las Fuerzas Armadas ese mismo 11 de septiembre, no hay enfrentamientos que pudieran explicar muertes de un lado, de otro, ni guerra civil, ni nada de ello. Dice que está constatado en los informes de la Comisión RETIC eso. A usted, Francisco. Buenos días, feliz Pascua a todas las personas que nos están siguiendo. No hay muertos buenos ni muertos malos, hay muertos. Y nosotros no podemos caer en justificar después de 50 años de un golpe militar cualquier acción que haya ido a terminar con la vida de ninguna persona, y en eso yo he sido claro. Y creo que Evelyn también fue clara cuando se celebraron los 40 años y en su trayectoria. Yo tengo la suerte de conocer a Evelyn Matei, tengo la suerte de que ella me haya apoyado, incluso siendo la UDI, en ambas campañas parlamentarias tan relevantes como son las del Distrito 11 de la región metropolitana. Yo creo en sus convicciones democráticas, pero por sobre todo yo creo que nadie a estas alturas de la vida puede llamar a equívocos en relación a lo que ahí pasó. Los atropellos de los derechos humanos no son algo que se relativice, las muertes no son algo que se relativice. ¿Se equivocó entonces Evelyn Matei? Yo creo que no fueron afortunadas sus palabras. ¿Ha hablado con ella? No he hablado con ella. ¿Le satisfacen las explicaciones que dio después ella? Yo creo que sí, porque ella demostró lo que yo siempre he conocido en ella, que es una persona profundamente democrática, que viene además de una familia que si no hubiese sido por las declaraciones del general Matei, a lo mejor otro baile estaríamos bailando, incluso en este minuto, con un cambio radical de la historia, reconociendo el triunfo del no, legítimo, democrático, y eso a mí no me hace ser ni más de derechita cobarde o derechita nueva o derechita antigua. Yo creo que aquí no nos podemos perder. Hubo un proceso liderado por el presidente Sebastián Piñera en el primer gobierno,
cuando se cumplieron 40 años, donde incluso partidos tan relevantes como la UDI y Renovación Nacional revisaron sus principios. Y lo que nosotros, y el llamado que hago yo, es que no solamente hay que revisar el texto del principio, sino adicionalmente tenemos que llegar de verdad a la convicción que así como yo condeno las declaraciones de la candidata comunista en relación a la democracia en Cuba, tengo que ser absolutamente coherente en esta materia aquí también. Bárbara Figueroa, que le recoge el guante de Janet Jara y, por supuesto, me imagino que algo va a decir sobre Analizarlo, Evelyn Matei. sé las palabras, claro. Yo creo que aquí no hay Porque que ¿quién ha desviar- acusado? Este sector ha acusado a su sector de oportunismo y de aprovecharse de esto para, digamos, tapar tapar, por ejemplo, las declaraciones de Janet Jara sobre Cuba. O sea, no fuimos nosotros los que entrevistamos a Evelyn Matei y le preguntamos. Fue en un programa de Radio Agricultura, si se puede comentar, y por lo tanto no nos pueden responsabilizar a otros de las declaraciones de sus candidatos. Eso es lo primero. No, me parece que aquí oportunista es decir hoy día, nosotros sí podemos hablar de estas materias y hay partidos que en Chile no pueden hablar de estas materias, pero nosotros fuimos víctimas. El Partido Comunista fue víctima de la dictadura. Y no solamente de la dictadura. También respecto a la ley maldita. Hemos sido probablemente de los partidos que con 103 años de historia ha tenido más acciones para inhibir su incidencia política y para participar en la vida institucional. Entonces, me parece que con eso yo pongo inmediatamente un paño frío. O sea, no tratemos aquí de venir a empatar situaciones con un debate que podemos dar sin ningún problema. Insisto, nosotros no vamos a eludir ningún debate, pero en esto hagámonos cargo y responsables de lo que se dijo. Acá se ha tratado de instalar en la opinión pública, y nosotros así lo sostenemos, se ha tratado de decir, aquí hay dos derechas, aquí hay dos actores, tenemos una derecha que es un poquitito más moderada, hay sectores más radicales, y yo creo que hoy día lo que estamos viendo es que existe una sola derecha, comparten principios. Y eso es bueno sincerarlo ante la ciudadanía. O sea, usted dice, porque lo otro es tratar de venir no hay a decirnos a diferencia nosotros. en este aspecto, no hay diferencia No. entre Kaiser Cast y Evelyn Matei. No, creo que no hay diferencias. Creo que aquí se ha tratado de instalar la imagen de que estamos frente a diversidades que no son tales, o al menos no en aspectos tan fundamentales como este. Tienen una mirada común. Acá se señala mucho lo que ocurrió a 40 años del golpe, ¿no? Cuando se hicieron las actividades. Pero hace 2 años atrás, en el marco de los 50, no hubo este punto de acuerdo y de consenso. Entonces, no es una... ¿Qué es lo que uno trata de decir con esto? Ni tratar de ser extremista con el debate, pero suponer que esto solo se trata de errores no forzados, a mí me parece que es darle una lectura demasiado liviana. Que fue un error, que fue en el marco de una conversación distendida, que no. Acá se da cuenta de principios que se comparten por parte de todas las derechas. Bárbara. Y quien cree que el problema es que porque hay sectores más radicales, entonces hay que radicalizar el discurso y que ese fuera el debate de fondo, a mí me parece que Diego, es no hacernos cargo del debate real. Diego, ¿usted concede a sus adversarios, a los dos presentes y a otros, lo que defienden en Evelyn Matei, que es una convicción en defensa de los derechos humanos, o usted lo pone en duda? Creo que ella misma se puso en duda. Y yo quiero felicitar a Francisco Undurraga. Yo creo que... No me dé el abrazo el oso. Con esa, no, Francisco, sí, nos conocemos bien. Yo creo que con esa claridad hoy se requiere una derecha que tenga convicciones profundas sobre los derechos humanos. Creo que incluso para la historia, a la luz también de los futuros debates políticos, eso contribuye. Yo quiero felicitar a Francisco Undurraga. Dicho esto, hoy estamos en época de elecciones y es típico que hay políticos que parece que no saben en qué creer para ganar votos. Y yo creo que justamente Evelyn Matei demuestra que no saben qué creer para ganar votos. Partió en su momento, miremos su historia, protestando contra la detención de Pinochet en Londres, para después decir que nunca fue pinochetista. Partió reivindicando el legado del expresidente Piñera para ahora justificar el golpe de Estado y señalar que hay muertes inevitables. A ver, es que esto es gravísimo. Es gravísimo cuando una persona dice que su contrincante, su contendora, Toá, está diciendo que su padre, que fue secuestrado y torturado, fue inevitable. Ella lo que está planteando entonces es que, mirándole la cara a la familia del ex gerente del Banco Central, que fue apresado el 11 de septiembre en La Moneda, que fue tirado a una fosa, que lo dinamitaron, ¿está diciendo que eso fue inevitable? Está diciéndole a el ex comandante en jefe, Carlos Prats,
que en Argentina le pusieron una bomba en su auto y que mataron a su esposa y a él, ¿está diciendo que eso fue inevitable? A mí eso me parece que es inmoral. A mí me parece que eso es peligroso. Es peligroso una candidata presidencial que en función de las encuestas, por hacerse ver más de derecha, termine finalmente dando vuelta a sus convicciones. Eso es peligroso para la estabilidad de un país. A su juicio, Diego, ¿eso es lo que habría ocurrido con estas declaraciones? ¿Que Evelyn Matei estaba tratando de verse más de derecha para poder competirle o salir al paso de Kaiser y Kast? Yo creo que en función de las encuestas, cuando ella toca un techo y ve que Kast, Kaiser, esa derecha está subiendo, ella dice, ok, me tengo que congraciar con ese sector. Por tanto, vengo a una radio que tiene una editorial de muy de derecha a decir lo que quiero que escuche ese público. Y eso es darse vuelta en función de la opinión pública. Es interesante ese punto. Hay desesperación, creo que es la palabra que usó usted, de que toca un techo esa candidatura y tiene que congraciarse con un votante más de derecha. Primero, el atribuir con nombre y apellido las muertes que Evelyn Matei justifica me parece un aprovechamiento político absoluto. Pero calzan en el tiempo. Pero ella no dice ni... A ver, ella da un rango de tiempo, pero no dice con nombre y apellido, por lo tanto, pero esas personas, obviamente uno tendría... Andrés, esas personas caen, tienen nombre y apellido, no están en enfrentamientos y caen en el espacio de tiempo de la cual la candidata se refiere. Pero ojo que Evelyn Matei no distinguió entre enfrentamientos y no enfrentamientos. Por lo tanto, legítimamente, en atención a las declaraciones que dio posteriormente Evelyn Matei, uno atribuye a que se refería a enfrentamientos, no a personas civiles inocentes que les quitaron... Ella, Andrés, disculpe, ella no hizo esa excepción, porque podría haber dicho, y a lo mejor cayendo en un error histórico, aquellas personas de los enfrentamientos, pero el diputado Ibáñez pone casos de personas que fueron apresadas el mismo 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda, ni una posibilidad de un enfrentamiento. Matías, vuelvo a insistir, ella al no distinguir y después aclarar sus dichos en que condena todas y cada una de las violaciones de derechos humanos y estando corroboradas que estas muertes son violaciones de derechos humanos, obviamente que quedan fuera. Obviamente que queden fuera. ¿Si quién puede justificar? ¿Cuáles serían las que quedan dentro? No se puede justificar y Evelyn Matei, por lo tanto, no la justifica. Andrés, ¿cuáles quedan dentro? Dicho eso, Matías, Connie, ¿qué desesperación puede tener Evelyn Matei si va primero en las encuestas durante tanto tiempo y consistentemente durante tantos años? Sí, pero sus competidores de la derecha, por la derecha, han ido subiendo y la han ido no alcanzando, pero cada vez... Sería buena estrategia para Evelyn Matei una distancia menor. Apuntar a la derecha más dura, cuando para ser presidente de Chile necesariamente necesitas conquistar al centro. Obviamente que eso no son estrategias, son declaraciones que da Evelyn Matei en una radio, que le nace en el momento producto de una conversación que se da, pero es producto también del estilo frontal que ha tenido Evelyn Matei durante toda su carrera política. A ver, si no nos estamos encontrando con una Evelyn Matei distinta respecto a su manera de enfrentar los temas y no evadirlos. Ella constantemente enfrenta los temas y ese es un activo desde el punto de vista de la personalidad. Pero usted dejó algo ahí dando vueltas diciendo, en ese minuto no hizo esa distinción. Entonces... y después hizo la aclaración. En función de esta distinción que usted hace, ¿cuáles serían entonces esas muertes que quedarían dentro del periodo y la condición, digamos, las características a las que se refería Evelyn Matei? Yo no voy a contestar por Evelyn Matei algo que le corresponde a Evelyn aclarar desde ese punto de vista. Yo no he conversado con ella, pero claramente no se refiere a aquellas muertes que tuvieron que ver con violación a los derechos humanos. Eso quedó lo suficientemente claro con su respuesta que dio posteriormente, Connie, si no, no habría aclarado absolutamente nada. ¿Usted le queda claro, Francisco Undurraga? Porque, yo ya lo señalé. Sí, pero en esta diferencia, y quiero preguntarle por si esto no es una estrategia política, de tratar de endurecerse más. No, yo creo que nosotros no... Evelyn no está en una estrategia política por endurecerse o ablandarse. Evelyn está trabajando para poder concitar a la mayor cantidad de personas en torno a un proyecto que hasta el día de hoy ella representa a través de Chile Vamos. Y desde ese punto de vista nosotros creemos que lo importante aquí es ir a sumar. Evidentemente yo ya señalé... ¿Estas frases suman o restan, Francisco? Bueno, la prueba está que llevamos 15 minutos hablando de esto y no ha sumado en relación a las propuestas que tiene Chile Vamos para poder llegar a ser gobierno. Usted dirá, está claro. La conclusión, ¿estas declaraciones de Evelyn Matei le suman o le restan personas? Yo creo que no le suman a su candidatura.
le restan al espacio democrático y con convicciones profundas en materia de derechos humanos. Fue una equivocación de ella y reitero, me parece que lo que tenemos que salir a rescatar las personas que queremos derrotar en noviembre al pésimo gobierno del presidente Boric es la capacidad de proyectar hacia adelante, conducido ya sea por Evelyn Matei o como nosotros, y después lo vamos a ver. Fue la candidata Matei la que entró en este tema, como bueno, dice pero Bárbara, está bien, ya entró y no es que yo la quiera sacar. No, yo vengo gustoso y para mí no me complica afirmar lo que yo creo. No hay drama en eso. ¿Tiene problemas en alguna derecha? Bueno, hay personas, tanto la derecha como en otras partes que no se sienten identificadas, que vieron que el golpe de Estado era algo que no tenía vuelta, que hay personas que hoy día están presas por violar los derechos humanos, hay familiares de esos presos que creen legítimamente para ellos que ellos son inocentes. Bueno, es una discusión que lamentablemente, y no digo por eludirla, sino que lo digo por cómo la racionalizamos y la introducimos dentro de nuestro desarrollo habitual, no ha sido concluida. Y de alguna u otra forma yo creo que también es bueno revisar estos temas, pero revisarlos para salir con profundas convicciones democráticas, liberales, y con absoluto respeto a los derechos humanos. Este tema también divide a la izquierda en la primaria, no con lo que concierne a Chile, pero hasta donde yo entiendo los derechos humanos son universales. También los divide porque hemos visto a Carolina Toá, vimos a Jaime Mulet recién, señalando los problemas que tiene con su partido, Bárbara, y estos matices a la violación de los derechos humanos que acusan instituciones universales que los defienden hoy. Sí, pero yo vuelvo a insistir. En Cuba, concretamente, ese es el caso. Y Venezuela. Acá lo que tenemos, Nicaragua. Lo que tenemos que aclarar es que primero nosotros hemos sido un partido que ha vivido en carne propia la violación a los derechos humanos. Vivimos probablemente dentro de la región, algunos dicen el mundo, yo trato de ser bien prudente en esto. Algunos creen que ese hecho los debería llevar a ser más empáticos incluso con las víctimas de hoy. Por eso hablo por nosotros y no por lo que otros quieren que digamos nosotros, ¿no? Porque es bien fácil decirle a otro, usted tiene que opinar esto. Entonces, en ese marco lo que nosotros decimos es, nosotros hemos sido defensores siempre de los derechos humanos. ¿Dónde? Entonces, acá, en todos lados. En todos lados. No, pues. No, de partida en Chile. No reconocen donde algunos el de ustedes desastre que hubo en Venezuela, apoyan a Cuba, apoyan a Nicaragua y se van a abrazar con Corea del Norte. ¿Dónde? Yo te voy a pedir, Francisco, que no por el problema que tengan con su candidata, hoy si día traten de poner una vez más el foco en nuestro partido. O sea, háganse responsables de sus problemas y de tener una derecha que todavía es golpista. No nos vengan a poner ese problema a nosotros. No es golpista. Yo no soy golpista y no te lo acepto. Debate aparte. Pero esa es lo que la pregunta el dónde. Yo solo porque digo, hay instituciones, Amnistía Internacional, para usar la misma institución, que condenó lo que ocurrió en Chile en la dictadura, pues no hay que ni un matiz, también condena lo que ocurre hoy día en regímenes que ustedes apoyan. Entonces el dónde de Francisco Undurraga es atingente. Y lo que hemos dicho, y lo voy a repetir, porque como he dicho, no vamos a eludir ningún debate, no nos interesa ni nos parece que ese sea el tono con el que tenemos que enfrentar precisamente el futuro, es que en materia de derechos humanos el partido nunca ha relativizado, nuestro partido nunca ha relativizado la defensa de los derechos humanos. Lo segundo es que el debate sobre política internacional, la política de Estado, relacionarnos con otros estados, no es lo mismo que validar el golpe de Estado en Chile. Si queremos hablar sobre política internacional, nosotros no tenemos ningún problema. Lo que hemos dicho sí con claridad es que no vamos a caer en la caricatura de que el problema sea solo la calificación de un régimen, porque lo que dijo Evelyn Matei es que era inevitable que muriera gente porque íbamos derechito a Cuba. Si ese es el estándar con que queremos debatir política internacional, nosotros decimos no. Ni van a pretender que nosotros caigamos en la caricatura, y si quieren nos sentamos a discutir y lo vemos con papel en mano, no tenemos ningún problema, pero lo que tiene que ver con el debate de política internacional y cómo se resuelven por la vía pacífica. Pero Bárbara, yo estoy muy equivocado en lo que te señalé, en el mundo, que ustedes no reconocieron el fraude electoral en Venezuela, no han reconocido el desastre en Nicaragua. Mira,
yo vuelvo a insistir, Francisco, no trates hoy día de poner el debate, insisto, sobre política internacional si hay como alguien un que no tema trata, para justificar, si hay alguien que no para trata, soy yo, justificar porque yo partí reconociendo las declaraciones las que dio acciones tu candidata. de mi candidata. No es un problema nuestro que tu candidata haya dicho que era inevitable matar chilenos y chilenas porque vamos derechito a Cuba. Esa es la manera con la que hacen la lectura del debate internacional. Nosotros, como partido, no vamos a aceptar que se nos trate de poner Diego. por debajo del estándar de la defensa de los derechos humanos, solo por tratar de justificar que ustedes son golpistas. ¿Qué dice el Frente Amplio? ¿Qué Hay dice el Frente convicciones, Amplio? claro. Que usted mismo aquí, Diego, fue crítico de la postura del Partido Comunista en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba. Sí, a ver, yo creo que cuando uno da estos debates que a veces la gente en la casa lo escucha y dice, ya, ¿qué me importa a mí Venezuela o Cuba? Yo creo que sí es importante porque finalmente son debates que tienen que ver con situaciones límites a las cuales puede llegar cualquier país y por tanto quien gobierna el país, quien preside el país tiene que actuar de alguna manera donde la gente espera estabilidad y defensa de principios, que son los principios que nos pasan a todos en el colegio, de que la democracia es el espacio del soberano y que por tanto hay que ser consecuente en aquello, más allá de los colores de derecha o izquierda que estén, digamos, cruzados en estos debates pasados, presentes y futuros. Tengo una Yo creo que convicción. desde allí las convicciones y los principios en política, uno puede negociar con quien piensa distinto, uno puede llegar a acuerdos y aprobar cosas, por ejemplo la reforma de pensiones, donde yo termino aprobando una cuestión que no termina con la AFP, pero en estas materias de derechos humanos y democracia no pueden haber matices. Siempre tiene que haber un principio y una rectitud apegada a nuestros ideales y a nuestras convicciones. Usted, Matei, ve matices yo creo que, cuando se habla de derechos humanos. Yo creo que aquí, en todo el campo político, lamentablemente han existido matices. Lamentablemente. ¿En sus socios también? Yo rescato mucho del presidente Boric, que cuando uno tiene la oportunidad y el privilegio por el trabajo de ir a otros lugares del mundo, que se reconozca una izquierda genuinamente demócrata, genuinamente respetuosa de los derechos humanos y siendo de izquierda que además condene lo que pasa en Diego, Venezuela una y en izquierda Cuba. genuinamente democrática. Sí. Hay una izquierda genuinamente democrática y no vamos a ser cínicos. Matías, ¿Se refiere al Matías, Partido Comunista? Yo creo que yo con Bárbara no tengo ningún problema, pero yo creo que han habido, digamos, reflexiones que a mí no me acomodan. Son parte de la ¿Qué pluralidad dijo política. Janet Jara sobre que Cuba es una democracia distinta? Yo no estoy de ¿Usted- acuerdo con eso. Y lo digo muy tajantemente. Claramente, Yo no estoy de acuerdo con para eso. juicio suyo, ¿el Partido Comunista es genuinamente democrático? Creo que el Partido Comunista en su historia, en Chile, ha tenido una actitud, ojo con lo que voy a decir. Eso es un ha tenido matiz una en actitud- Chile. En Chile ha tenido una actitud demócrata, como un partido demócrata. Es más, Ya, lo de Chile está el claro. Partido Fuera de Chile, Comunista era tan leal al ideario de Salvador Allende, incluso más que dentro sin de su propio duda, partido. sin duda. que en La algún historia de momento Chile es llamó- la re que te conocemos. Ya. Fuera en de materia Chile, internacional tenemos diferencias. ¿ha sido plenamente En y materia genuinamente internacional- democrático el Partido Comunista En materia respecto a lo que internacional, ocurre Matías, fuera de Chile? Matías, es que yo quiero ser súper claro. En materia internacional hemos tenido diferencias. Y la ha señalado el propio presidente Boric en algún momento. Y el presidente Boric ha dicho, yo soy el presidente de todos los chilenos, yo llevo adelante las relaciones internacionales. Claro, pero A una propósito de cosa lo que son la sucedió con el una fraude cosa electoral en y Venezuela. hace la diferencia, y esa es Bárbara. Una es la cosa posición del Frente la Amplio. política, quién lleva las relaciones exteriores, y en eso el Partido Comunista ha sido súper riguroso, digamos, estricto y obediente y leal, etcétera, en decir que Institucionales, diría Ya, yo. institucionales. La política de Estado es una política institucional. Perfecto. Todos los que participamos en la Pero institucionalidad eso es, respetamos esa política. Eso es quien lleva la política exterior. Pero otra cosa es la definición de principios acerca de si en un régimen se violan o no los derechos humanos y por lo tanto si tiene características de un gobierno autoritario, de un régimen autoritario, una dictadura o es democrático. Y ahí ya no es un problema de la política, de quién está a cargo de la política exterior, un problema de principio. Y ahí me da la sensación de que lo que dice el diputado Ibáñez es que el Partido Comunista no ha sido genuinamente democrático. No ¿O le- estoy interpretando mal? Yo tengo, es que... Cuando Janet Jara dice que Mira, yo Cuba no es estoy- una democracia yo- distinta. Esto es súper simple. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la candidata Jara. Yo no estoy de acuerdo. Así como en algún momento lo dije en este mismo programa, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Jadwe respecto de Venezuela. O no estoy de acuerdo con no decir que hubo un fraude electoral en Venezuela. O decir que hay una democracia distinta en Cuba. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. En la política nacional yo tengo que convivir con gente que sí está de acuerdo con eso y yo haré públicas mis diferencias
Y eso es parte también dentro de una coalición que es plural. Ahora, es importante, insisto, que en política se defiendan los principios, se defiendan las convicciones, más allá de los termómetros de la opinión pública o de las encuestas. Es que en ambos lados se exigen líneas rojas de la defensa de los principios. La defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, pero por lo visto en ambos lados tienen que convivir con matices incómodos. Ustedes con una derecha que hace todos los matices del mundo y justifica violaciones de los derechos humanos hasta el día de hoy, y ustedes también tienen que convivir con eso. Pero entonces debería... Sí, pero a ver, antes es de que ocurra en sigamos Chile o en tono de Venezuela o en debate, China... Yo no puedo aceptar que se diga acá, porque me van a perdonar, pero efectivamente acá nosotros tenemos relaciones con estados donde la democracia no es la misma que Chile, y nadie lo cuestiona. Entonces, a mí me parece que antes de seguir en este debate, pongamos por lo menos un contorno. O sea, yo no voy a aceptar que a nosotros nos digan que somos antidemocráticos. Yo no voy a aceptar que digan que el Partido Comunista es antidemocrático porque tiene una mirada sobre las relaciones internacionales donde más que calificar los estados, lo que busca es que la vía sea pacífica de resolución de los conflictos. De las relaciones con esos estados, lo digo porque lo que se trata de señalar es que a partir del debate de la política internacional, aquí se puede cuestionar a partidos políticos en Chile que hemos tratado de hacer caminos a la vía chilena, como lo dijo el propio presidente Salvador Allende, la vía chilena al socialismo, donde no estamos copiando modelos de nadie, donde es el único argumento para tratar de cuestionar nuestras credenciales democráticas, cómo nosotros entendemos que se tienen que solucionar por la vía pacífica los conflictos en otros estados, en otras naciones, que no nos corresponde a nosotros determinarlo, que hemos dicho que tiene que ser sin injerencia. Entonces yo no puedo aceptar que se dé un manto de duda respecto de que eso es lo mismo que quienes avalan un golpe de Estado, porque además cuando hablamos de democracia, hagámonos cargo, y yo entiendo, digamos, que para algunos partidos eso no es relevante, porque no lo han vivido, porque entraron a la institucionalidad y llegaron a ser gobierno rápidamente. Pero yo les quiero decir que nosotros, no solamente... ¿Eso lo dice el Frente Amplio? Sí, lo digo con claridad, porque aquí también a nosotros se nos dice, ustedes, no, la democracia, yo les quiero decir que nosotros no solo fuimos excluidos por la dictadura, nosotros además tuvimos que dar muchas batallas para romper la exclusión, para terminar con el sistema binominal. Entonces, cuando a uno le dicen cómo se ejercen y cómo se hacen las democracias, yo le quiero decir que nosotros tenemos plena conciencia de aquello. Y por eso he vuelto a reafirmar, el Partido Comunista ha defendido históricamente, no hoy día, no mañana, no antes de ayer, no sé, históricamente posiciones en materia internacional sobre la autodeterminación de los pueblos, sobre la soberanía, sobre la no injerencia, pero con la misma firmeza hemos dicho no avalamos. Con la misma firmeza hemos dicho no avalamos las violaciones a los derechos humanos y no vamos a aceptar. ¿Ni en Cuba? Que a nosotros ¿En Cuba tampoco? Y nosotros no vamos a aceptar que se nos ponga aquí como un debate de que somos un partido poco democrático, lo que hemos señalado en materia del debate de política internacional. Y ahí están los documentos de nuestro Congreso. No es de la Academia de Diplomacia. A ver. Esto no es de la Academia de Diplomacia, disculpa, Bárbara, que bueno, no estoy de acuerdo contigo. Yo les quiero decir que en materia de Cancillería el debate es así. O sea, bueno, pero a menos que ustedes me digan que van a hacer otro misma frase. Porque les quiero decir que su propio gobierno... Bueno, si me escuchas, yo te escuché. A propósito de tu misma frase, tú dijiste textualmente, nosotros hemos luchado en nuestra historia para validarnos en el ejercicio democrático. ¿No es cierto? Lo acabas de decir. Bueno, ¿y qué pasa con la oposición de Venezuela? ¿Qué pasa con la oposición de Cuba? ¿Qué pasa con la oposición de Nicaragua? Que también están luchando para legitimarse, para ser actores principales de desarrollo de todas y cada una de sus patrias. Bueno, entonces, si ustedes cuando es muy fácil decir, esto es una cosa séptica, esto es una cosa de materia de relaciones, el Tratado de Libre Comercio, en fin, yo no me meto. Pero si aquí, cuando hubo una dictadura en Chile, aquí muchos países vinieron a acompañarlos, no solamente ustedes, sino a la gente que estaba en la oposición en ese minuto. ¿Y eso era intervencionismo por parte de esos países o era un legítimo derecho de apoyar una democracia y una buena salida hacia de la dictadura? Viste que estamos hablando en códigos distintos porque lo hemos explicado 1000 veces. Yo creo que es bueno referir claramente qué es lo que significa injerencia. Estados Unidos tuvo intervención en Chile. No estoy hablando de la dictadura, estoy hablando de la dictadura. Golpe de Estado. Estoy hablando del golpe de la dictadura. Pero que es ahí lo que te duele a ti porque tú apoyas eso dictadura. Es intervención. Fue valioso el apoyo de estados. Bárbara, ¿fue valioso el apoyo de terceros estados en la recuperación de la democracia en Chile? Sin duda, pero el proceso fue chileno. Y nos demoramos 17 años. O sea, está bien que nosotros también apoyemos a la oposición en esos países de dictadura. Solo para que digamos las cosas como son. Solo para decirlas como son. Porque lo otro es perfecto. Avancemos en las políticas de guerra. No, pues. Es lo mismo que tú estás haciendo es ignorar la realidad de ausencia de democracia que existe al menos en esos 4 países. Mira, yo voy a volver a insistir. Por más que traten de ponernos al mismo nivel de ustedes, que fueron golpistas, nosotros eso no lo vamos a aceptar. No te lo acepto. No lo vamos a aceptar. No te lo acepto. Pero cuando primero vamos porque a hablar tenía 8 años. del debate,
cuando vamos a hablar del debate, bueno, mi papá fue torturado. O sea, también estoy hablando Yo tengo con parientes conocimiento de también que causa, salieron al exilio. Para que aquí no digamos Y como también que uno fueron está hablando de torturados. estas cuestiones por sacar oportunismo político. O sea, a propósito de lo que decía antes Andrés. Entonces, Matías. lo que sí estoy diciendo Andrés. es que si queremos mirar al futuro, ningún problema. Pero hagámonos cargo de que este debate sobre las credenciales democráticas en el país no es un problema que surge por el Partido Comunista o porque nosotros hiciéramos un emplazamiento. Fue su propia candidata la que dijo... Pero esa duda de Matías, las pero hay credenciales, poco Bárbara, no la eficacia. ponen sus adversarios. A Pero, veces la Matías, pone Frente Amplio. Matías, ¿sabes lo Por que eso pasa? yo- Que hay por poca eso yo lo he consistencia precisado, respecto de eso. pero no me Porque si no parece- se metieran o no opinaran de otros países en todo orden de cosas respecto al régimen que los dirige, se comprendería. Pero resulta que la candidata Jara habla de que hay una democracia distinta. Entonces, para calificar lo que pasa en otro país, cuando no dicen que es dictadura, es válido. Es decir una democracia distinta es válido cuando todos sabemos que hay una dictadura. O cuando decir que lo que pasa en Ecuador fue un fraude. Pero resulta que no con esa claridad, que además en Ecuador está claro que no lo fue, organismo internacional, incluso Heraldo Muñoz estuvo y el Partido Comunista fue incapaz de reconocerlo. Pero resulta de que no con esa misma intensidad dicen lo que es claro, que en Venezuela es una dictadura, no es un régimen autoritario como dice Jara, y que en Cuba se violan los derechos humanos de manera consistente y sistemática. Entonces, ¿hasta dónde se meten? Es decir, cuando no son conscientes con sus posiciones, se meten, pero cuando son conscientes con sus posiciones tratan de que es una democracia distinta cuando evidentemente no lo es. Y el presidente Boric no ha sido lo suficientemente claro, Matías, como dice Diego. ¿Qué pasa con Cuba? Elude el debate en todos los organismos internacionales o en algún organismo internacional ha condenado lo que pasa en Cuba o lo ha Diego. excluido deliberadamente para no meterse quizás en problemas con el Partido Comunista. Entonces, aquí no es defender los derechos humanos No, pero es que, y, mira, las dictaduras Está y claro las el punto, democracias en Andrés. algunos claro. lugares, Matías. Está claro es ese en punto. todo orden y lugar, Andrés. sin distinción y aunque no pase Ya, en Chile. está claro el punto, Diego. Diego Iván. No, lo que pasa es que, Andrés, hay que ser bien franco. ¿Es China una dictadura o no? Absolutamente. Ya, porque han ido gente de la UDI, de RN, del PC, del PS, del Frente Amplio en viajes diplomáticos a China. Pero eso significa que lo legítimo. No, pues, pero presidente espérate, que Boric, por eso voy. Por eso, significa que lo pero Andrés, legítimo, bueno, está bien. han ido todos a China y respetan las relaciones internacionales, la soberanía entre Estados, porque hay relaciones comerciales. Eso es un elemento que es el que está planteando Bárbara, que son relaciones internacionales que se rigen por los principios de la diplomacia. Otra cosa es justamente validar o no validar la violación a los derechos humanos y denunciar o no denunciar cosas que han sido denunciadas por organismos internacionales que cuando se refieren a algo en Chile, uno las celebra, pero que al parecer cuando se refieren a algo allá afuera, uno como que dice, no, ahí no es tan así. Entonces yo también haría un llamado un poco a que salgamos de este debate que a veces es un poco tramposo. Pero estos debates no se sacan por decreto, se dan solos Sí, se dan, porque a la pero gente Matías, le hacen también sentido. se dan, pero también son bien tramposos porque uno habla de una relación comercial, de la relación de los derechos humanos, de la diplomacia. Entonces, yo creo que hay que ser claros con la gente. Aquí o estamos por la democracia y los derechos humanos o no estamos por la democracia y los derechos humanos. O estamos por la relación internacional y la soberanía entre los estados o no estamos con ellos. Y lo Yo que creo le que dice- eso y lo que es lo que hay le- que Diego, dejar en claro a la ciudadanía. Muy bien. Y lo que dice el diputado Longton respecto del presidente Boric y Cuba, ¿hay plena claridad en la condena? Presidente Boric ha sido sumamente claro. ¿Con Cuba? Sí, ha sido sumamente claro el presidente Boric. En los No, pero instancias, sí, en las por instancias favor. internacionales, Con Cuba en no dice Chile, nada, Diego. De Cuba no dice nada. ha dicho explícitamente que hay rasgos autoritarios, que hay rasgos Rasgos dictatoriales, pero Hay unos Andrés, visos allá en el ha dicho horizonte. claramente, ha dicho 60 claramente años, que hay elección rasgos democrática de autoritarios, que hay 60 rasgos años, digo. dictatoriales y que no es una democracia. Lo ha dicho explícitamente, Andrés. Lo dijo en campaña, lo dijo para quienes lo conocimos antes, lo dijo antes y lo dijo después de ser presidente. Entonces, no venga a relativizar la visión del A ver, presidente Diego, Boric lo en materia de derechos excluye humanos. deliberadamente en los foros internacionales a Cuba. No lo mete dentro de Venezuela, Nicaragua y otros regímenes más. Y eso es por algo, Diego. No lo dice explícitamente no, y claramente. pero es que como Bárbara, ¿qué dice esperaría. usted? El Como en presidente- Cuba hay una Incluyeron dictadura a por donde se le China, mire. incluyeron ¿Qué le parece a Bárbara No, la- yo creo que eso es un abuso de. ¿Qué dice del Bárbara argumento, respecto Andrés. de las definiciones del presidente Boric y el régimen cubano? Mire, yo en esto quiero saludar el arte que tiene la derecha de tenernos hablando ahora de materias de política internacional para desviar el foco de lo que estábamos hablando al Usted principio. ha dicho muchas veces Que era política respecto internacional. Sí, es que esto es un debate Esto de se política trata- internacional. ¿Y no es de derechos humanos? Sí, ¿No es de democracia? Es de derechos humanos y es de democracia. Pero si alguien me dice hoy día que las democracias no están en tela de juicio, cuando alguien después de 50 años dice que podría haber muertes inevitables,
O sea, si el debate es completo, si nosotros no tenemos ningún problema, este es un debate a nivel no has entrado mundial. al debate de fondo, Es Bárbara. un debate a nivel mundial el fortalecimiento de la democracia. No solamente por la vía electoral, de que no hayan golpes de Estado, sino que también vía los mecanismos de desinformación que hoy día existen a través de las redes sociales, que se han transformado en uno podría decir, un arma de doble filo, para no ser extremadamente crítico, ¿no? Pero que han tenido un sesgo muy complejo, o al menos han abierto un espacio para una relativización de la información verídica, con certeza, y por lo tanto eso no es un debate, yo comparto, no es un debate que no tengamos que dar. Es parte del desafío que tenemos que enfrentar hoy día, pero eso no es sobre la base de que haya un actor sentado en esta mesa que no diga con firmeza y con claridad, por lo menos nosotros no vamos a aceptar que se nos ponga en la vereda de que no estamos defendiendo los derechos humanos. Vamos a ir a Distinto es el debate sobre democracia, y ahí yo solo quiero hacer un punto, solo un punto. A propósito de lo que dice Andrés, debatamos sobre democracia, no tenemos ningún problema en hacer foros, debates, no solamente sobre política internacional, sino que la democracia en Chile. Tuvimos al dictador como senador en nuestro país. No hubo justicia plena, hubo impunidad. Hasta el día de hoy no tenemos plena verdad y justicia. Si eso no es una base para construir democracia, yo no sé cómo. Tuvo que declararse incompetente mentalmente al dictador para sacarlo de la esfera pública. O sea, tuvo que ocurrir eso en Chile. Entonces debatamos de democracia. Después tuvimos que estar más de 20 años con el sistema binominal que impedía que fuerzas políticas como nosotros pudiéramos ser parte del debate democrático. Tuvimos que llegar a un acuerdo para romper la exclusión. Oye, Eso es democrático. Sí, Francisco Eso era quiere- democrático. Francisco quiere Entonces, agregar. yo no tengo ni un problema con que hagamos el ese arte de debate, tirar pero la hagámoslo pelota en para- serio. Porque queremos ir a otros para otro- temas también de la para otra semana. cancha. Encantado. Ya, y Dele. solo quiero hacer un punto más del tema de Matei, un último punto. ¿Le parece, Diego Ibáñez, que está correcto lo que hizo el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, meterse en esto y publicar un video de Evelyn Matei? ¿Le parece que está a la altura de un presidente hacer eso? ¿Meterse en ese debate? Yo creo que cuando ¿Y de son esa debates, manera? volvamos a la pregunta inicial, cuando son debates que se refieren a chilenos que han sido masacrados y se relativiza luego de haber iniciado el Plan Nacional de Búsqueda, de haber firmado un compromiso a los 50 años, me parece que es un deber ético de un presidente de un país resaltar Pero justamente eso basta el una principio por el declaración, cual- que fue lo que por el hizo al cual- principio el presidente. por Yo el- me por el refiero a cual lo está de siguiente, acuerdo. después de publicar un video de Evelyn Matei del pasado. Me parece perfecto. ¿Sí? Bueno, ese es el uso No y manejo corresponde. y abuso que hoy día entiende este gobierno que tiene que tener el Ejecutivo en favor de sus candidatos No a la tiene nada- presidencia de la no tiene- República. Pero si hoy Evidentemente, son hay una intervención electoral aquí. No, el presidente Boric, no, el presidente Boric Diego, no dijo... son redes que ocupa el presidente pero, de la República en su rol Andrés, de jefe de Estado, no de activista político por una determinada Andrés, candidatura. Andrés, Entonces, no es el ser presidente activi- tiene que pero- ocupar pero- sus redes pero- responsables. De uno, Andrés. ya viene usted. A ver, Ya está hecho a el ver, punto, está hecho el punto. El Usó. presidente de la República tiene que Andrés. ocupar sus redes, no es Ya. dirigente de la FECH, ni un dirigente estudiantil, es presidente de todos los chilenos, es un jefe de Estado. ¿Cómo podía Y las manifestar redes el- se utilizan Andrés, de manera responsable? Diego, deme un segundo. ¿Cómo podía, como jefe de Estado, el presidente Boric manifestarse contrario a las declaraciones Lo de la hizo. ministra? ¿Cómo debía hacerlo? ¿Cuál Lo es hizo. la forma A ver, lo correcta, a hizo, su lo hizo juicio? con una declaración. Lo hizo Ya. con una declaración en sus redes, pero después Ok. empezar a tratar de festinar o tratar de incidir en el debate electoral me parece Ya. que es un exceso. Se pasó ocupando a su las redes, juicio. pero absolutamente. Puede ser Diego, no va- intervencionismo pero por ok, sí extremismo. ok, déjeme preguntarle a Diego, que Diego El presidente responda. Boric en su tuit no hizo campaña ni por Janet Jara, Bueno, ni por pues Gonzalo subió Inter, un ni por video. Toal, A no ver, hizo, no hizo- lo único no hizo claro aquí campaña que por queda es nada. que Lo que todo- hizo fue denunciar una situación que la ex candidata Evelyn Matei incluso ya había dicho en entrevistas anteriores. Yo creo que eso es visibilizar justamente lo que no queremos para un se líder acaba de un país, notificar el que es jefe de relativizar la campaña violación a los derechos humanos. del gobierno es literalmente el presidente Boric y no es el jefe de coalición, es el jefe de campaña. No, Porque lo que está haciendo, pero- obvio. Oye, Pero mira, o sea, ¿cómo estamos diciendo que es un jefe de campaña por, Pero por- si es por jefe de un campaña, tuit ¿no? que no Porque se refiere a ningún excede, candidato? No, porque se no, excede, absolutamente, no. a él se le eligió para ser presidente de todos los No, chilenos, tú Francisco, lo has no. repetido aquí 20 veces, No. que es el presidente de todos los chilenos y no una porción Y todos de los chilenos esperamos que el futuro presidente o presidenta de Chile respete los mínimos civilizatorios de no Ten matar. la seguridad que sea Evelyn Matei
si es la Evelyn Matei la candidata y Yo no lo posterior sé. presidente de Chile y Yo no lo sé. posteriormente Si presidente tú de fueses Chile, candidato presidencial, va creería, pero a ella no, hacer ella es la respetar los candidata derechos y no lo humanos sé. y la democracia. Vamos a las primarias, que tenemos ya, estamos como encima del plazo para inscripción de primarias. Una primaria y media, porque aquí hay primaria. Aquí hay primaria, está Aquí claro. Parece que sí o no. Estamos un poco confundidos. Sí, nos pueden ayudar a entender Claro. qué está pasando, Como porque puesto el logo. habían proclamado Renovación Nacional a la candidata Matei, Evópoli a la candidata Matei, además de su propio partido, la UDI. Y ahora aparecen otros candidatos, no están ahí, pero aparece Chaguán, No caben todos. aparece Luciano Cruzcoque, aparece Rodolfo Carter. ¿De qué se trata esto? Yo espero que en las condiciones que se ha planteado el debate en los últimos días no existan primarias bajo este escenario. Porque a mí me parece que no es coherente, que genera una confusión total, que los mismos partidos que declararon que su candidata era Evelyn Matei, desde los mismos partidos salgan candidatos para combatir a Evelyn Matei. Eso es inentendible, no genera una primaria atractiva. Pero eso ha pasado, Andrés. Y no genera convocatoria. RN Yo sé, pero fue- puso al candidato, Pero, Matías, Sandón Yo cuando sé, tenían pero al eso candidato fue, Piñera. Matías, eso fue bajo otras circunstancias, fue preparado previamente para efectos de que se proclamara al presidente Piñera Esto teniendo... es lo mismo. No, Esto es para que se proclame la candidata Matei. No, porque se proclamó con el 84% de los adherentes habiendo plena conciencia y aprobación de todos los estamentos de Renovación Nacional que la candidata ¿De quién es era Evelyn este? Matei. En ese momento fue distinto. Ayúdame a entender de quién fue esta idea. Porque usted se opone, el presidente de su partido se opone. ¿De quién es la idea de hacer esta Bueno, primaria? deben haber voces dentro de Chile Vamos que quieren a toda costa hacer una primaria, pero una primaria en estas circunstancias es poco atractiva. Hay voces en genera el mucho. riesgo. ¿Es Evelyn Matei la que está armando esta... Mira, yo por lo menos de lo que he escuchado y leído de Evelyn Matei, ella ha sido clara que la primaria tiene que ser competitiva y tiene que ser amplia en la derecha para efectos de tener un candidato único. Pero eso ya no y los se que dio. se han resistido es José Antonio Caz y Johannes Kaiser. No y eso tire es la pelota, incomprensible. voy a Está usar bien, las palabras está bien. del diputado Undurraga, el Está arte bien. de tirar la A ver, pelota para el hay otro lado. algunos- Matías. Usted se lo tira a los republicanos. No. Esto es de Chile Vamos. Está bien. ¿Quién está, Mira, Matías, ¿quién está legítima- patrocinando esta primaria incomprensible? Legítimamente hay algunos que están en la oposición de hacer primarias y eso es válido, Matías. Pero también hay otros que creemos que es incomprensible y muy improductivo el que creer que hay que hacer primarias a toda costa cuando vamos a tener personas que proclamaron a Evelyn Matei, es decir, verdaderos bandejeros Usted está de la criticando candidata. a su y me propia parece que- candidata. No No. estoy criticando a mi candidata. Es su candidata. La idea. Evelyn pero- Matei ha la dicho idea. claramente que ella se va a someter al mecanismo que determinen los partidos políticos. Yo represento a Renovación Nacional y yo creo que en estas circunstancias es inviable una primaria Pero que hay sea que enten- productiva y tienda al fin último, que es potenciar a la candidata de Evelyn Matei, sobre todo cuando los candidatos dicen que van a apoyar a la misma candidata. Entonces, eso no se comprende, porque las primarias tienen que ser competitivas para que cumplan con el fin. Y le pongo el siguiente y último ejemplo. En la elección anterior, Sebastián Sichel, que salió en una primaria muy competitiva, terminó no pasando segunda vuelta y finalmente pasó segunda vuelta José Antonio Caz, que no tuvo primaria. Entonces, esto no es una fórmula comprobada de que la primaria necesariamente tiene que ser un mecanismo viable. Evelyn Matei tiene la suficiente exposición, está primera en las encuestas. Pero en las últimas encuestas tiene aparece temas- bajando. Y tiene- ese es probablemente la razón de esta idea, de cómo revitalizamos, cómo hacemos que no desaparezca o que no el protagonismo se lo lleve completamente la El primaria oficialista de aquí hasta el 29 de junio. Esa es la Connie, lógica que hay el detrás. protagonismo de Evelyn Matei lo tiene todas las semanas con distintas propuestas y No, sobre todo esta posicionamientos semana, con y las declaraciones. Pero siempre lo ha tenido de últimos años, no solamente por su carrera como política que ha sido intachable, sino que además porque está líder en las encuestas y representa a Chile Vamos. Es incomprensible que Chile Vamos presente candidatos que le vayan a competir a la misma candidata que nosotros proclamamos. Eso genera ¿Es confusión. incomprensible lo que hace Bópoli? Ya. ¿De poner Y- a Luciano Cruzcoque? No, a ver si es legítimo tener distintas posiciones. Pero obviamente que hay algunos que legítimamente creemos que no es el camino idóneo para potenciar a la candidata de Evelyn Matei. Eso es así. Ya, les cuento al tiro cuando vaya que acaban de liberar la encuesta Criteria, donde Evelyn Matei cae 6 puntos. Pierde lo ganado de inicios de mes, aunque sigue liderando, hay que decir, 25%. Perdón, y no considera No considera el efecto del... radioagricultura. Claro, porque está medida hasta el miércoles en la mañana, No lo justo considera. antes de... Así que no considera ese efecto. Cast sube a 17%, que es su mejor resultado en esta encuesta, que es la de Criteria, en un año. Y Kaiser también sube de 9 a 11. Janet Jara crece a 5. Gonzalo Vinter entra por primera vez en la medición con 4%. Carola Toa baja de 9 a 7, coincidiendo con la proclamación de otros candidatos de izquierda. En fin,
Pero lo importante para estos efectos, Evelyn Matei cae 6 puntos y sigue liderando, pero cae 6. Esa es la razón por la cual se está gestando esta idea de una primaria. No, porque si no tendríamos que ir a jugar el loto. Pues. O sea, acaba de salir la encuesta. No, pero esta no es la primera encuesta que la muestra bajando. Esto No, solamente marca una tendencia. Yo creo que aquí, lamentablemente, y con cierto grado de vergüenza, creo que las oposiciones no hemos sido capaces de juntarnos y poner mínimos comunes, así como el gobierno lo hizo durante la candidatura del ahora presidente Boric, para poder hacerle un proyecto, darle un proyecto viable, confiable, democrático, liberal a la ciudadanía, que haga crecer y que confíe en la seguridad y en el desarrollo de las personas. Dicho lo anterior, creo que todo espacio que se ocupe para poder debatir, construir y conformar una alternativa a este pésimo gobierno debe ser usado. Yo ahí discrepo con Andrés, porque me parece que primero nosotros tenemos que ocupar todos los espacios que se nos dé y que la Constitución nos da, como por ejemplo las primarias. En segundo lugar, aunque sea una primaria como esta, que lo que dice el diputado Longton, digamos, donde aparezcan candidatos compitiéndole a una candidata que ya la habían proclamado como su propia candidata. En el caso de Evópolis, recién nacido a la vida pública, nosotros llevamos a Felipe Kast a competir con Sebastián Piñera, y aquí mismo ustedes no ponían en duda que el próximo presidente de Chile iba a ser Sebastián Piñera. Y Felipe Kast fue capaz de poner temas como los niños primero en la fila y modernización del Estado, y Evópolis, más que Felipe, en conjunto, pudimos hacer no un ayornamiento, sino hacer de verdad un impulso para que el presidente Piñera llegara al gobierno. Posteriormente fuimos con Ignacio Briones. No veo por qué hoy día no podemos ir con Luciano Cruzcoque. Sí, pero es que ya proclamaron a Evelyn Matei. Bueno, pero está bien, pero si las oportunidades, dado además que se niegan, y aquí no estoy tirando la pelota al otro estadio, sino esperaría que venga de vuelta, que se niegan Kaiser y Kast de discutir un proyecto país para no farrearse la oportunidad de llegar a lo mejor no a consolidar el 62% que tuvo el rechazo a la pésima Constitución del 2022, pero al menos hacer una gran y amplia mayoría, no solamente para llegar a la moneda, sino además para tener un parlamento afín que nos permita salir adelante. Yo creo que es irresponsable, y desde ese punto de vista, si es que la decisión de los presidentes de partido en conjunto con la actual candidata Evelyn Matei es ir a primaria, bueno, ahí estaremos, y Luciano Cruzcoque no va a ir de sparring. Luciano Cruzcoque va a ir, igual que Evópolis, igual que Renovación Nacional, van a ir a construir. Y si es que nos toca a nosotros liderar después, bueno, en buena hora que se hicieron primarias. RN parece que no va a ir porque tuvo que independizarse su presidente para ir. Nos van a llevar candidatos. Pero ya en poquito minucia. Vimos un cartel del presidente Ricardo Lagos, vimos el apoyo de Vlado Mirosevic a una candidata, que es la candidata que uno esperaría que apoyaran, que es Carolina Toá. ¿Mueve la balanza? ¿Afecta en algo, Bárbara? Yo creo que es parte de o sea, es natural que en esta etapa comiencen ya a expresarse, además a 10 días de que se inscriban las primarias, se empiecen a dar a conocer apoyos, ¿no? Respaldos a las distintas candidaturas. Nosotros también lo tuvimos con nuestra candidata Janet Jara, ¿no? Acción Humanista ya explicitó su apoyo el día lunes a la candidatura de nuestra compañera. Y yo creo que la primaria del oficialismo hoy día es un tremendo desafío, porque es una primaria altamente competitiva, es una primaria en serio. Nadie podría creer que aquí estamos como, no sé... A diferencia de la que están fraguando acá, yo no me voy a referir a la primaria, pero nadie podría decir que esta primaria es una puesta en escena. Es una primaria que se está jugando de verdad debate programático. De hecho, expresábamos con Diego que tenemos diferencias, matices, y creo que es súper desafiante para nosotros cómo vamos a enfrentar el debate de cara a la ciudadanía, porque creo que
todos siempre decimos, ¿no? Le hablamos a la ciudadanía siente que está lejos de la política, y hoy día tenemos la oportunidad a partir de las primarias, de nuestra primaria, siendo altamente competitiva, no solo de dar cuenta de capacidad de gobernabilidad a partir de la diversidad, porque para que seamos todo lo mismo, digamos, si no tuviéramos diversidad sería reforma, pero digamos. Esa diversidad no puede producir, digamos, una dispersión de los votos y, por lo tanto, atentar contra tener a una sola figura a quien potenciar. Y les digo por qué. Una pregunta, porque de eso se trata las primarias, me van a decir. Ya, pero en la encuesta Criteria que acabamos de revisar en la parte presidencial, miden los escenarios y se ponen los escenarios si es que compite Toá como la candidata del oficialismo con Jara y Winter. En los 3 casos, Matei lidera, les gana a todos, y en los 3 casos pasa segunda vuelta con José Antonio Kast. Es según Criteria de ahora. Matei 26%, Kast 19%. Toá aparece en tercer lugar con 15%. En el caso de Jara, aparece después de Kaiser, cuarto lugar. En el caso de que compitiera Jara con Matei. O sea, Jara con Matei, Kast y Kaiser. Y en el caso de Winter, también Winter aparece en cuarto lugar. O sea, la que está en estos 3 escenarios, la candidata que está más cerca de llegar a una segunda vuelta sería Toá versus Jara y Winter. En las encuestas. Las encuestas es lo que tenemos. En la fotografía. La encuesta hasta hace 30 segundos funcionaban, ahora no funciona. Nosotros por suerte nunca hemos... Diego Ángel. Por eso mi pregunta no vale la pena concentrar todos los esfuerzos en potenciar un candidato o candidata que tenga las mayores posibilidades de ganarle a este lado, que aparece como el que tiene, según las encuestas, las mayores posibilidades de ganar la presidencial? Yo lo he dicho en otros programas acá, esa encuestitis que como que absorbe el debate político e impide, por ejemplo, que en esta situación hablemos de qué queremos para la salud pública, cómo queremos recuperar la educación pública, cómo queremos más inversión privada. Al final todo se lo lleva a la encuesta y yo solo quiero recordar, el presidente Boric marcaba 2 puntos a 6 meses de su elección. No, que duda que cambia mucho. Entonces la encuesta es un ciclo, es un vaivén de sube y baja, que depende de lo que dijiste una semana, depende de lo que dijiste la otra. Pueden ocurrir fenómenos inesperados. Son impuestos. O sea, mira, creo que una primaria es el mejor mecanismo democrático y abierto a la ciudadanía. Digámosle a la gente que puede, la gente que nos está escuchando, puede ir a votar a la primaria. Usted puede, si no está inscrita en un partido político de la coalición que no va a tener primarias, usted puede hacer... votar por Toá, por Winter. Usted los apunta, ellos dicen que van a tener primaria. Bueno, ojalá se puedan unificar, porque hoy día son como, se sacan los ojos lo uno al otro. Aquí al menos tenemos... ustedes no. Aquí tenemos un programa, tenemos una programática. El presidente Boric ha hecho un esfuerzo gigante por construir una coalición entre quienes hasta hace un tiempo eran parte de fuerzas distintas. Yo creo que, hoy tenemos 5 candidatos de derecha. Está Matei, Kaiser, Kast, ¿Esos son los lugares? Parisi, ¿Hablando de los lugares en que están? ¿O? Parisi y los socialcristianos que dijeron que también van a presentar ahora una candidatura. Aquí en esta foto hay 5 de ustedes. Claro, pero nosotros, es que está bien, hay 5 de nosotros, pero vamos a una primaria y vamos a tener un solo candidato o candidata. Va a haber una primaria y va a haber un solo candidato o candidata. Y eso, lo digo, más allá de la encuesta, ahora, no quien gane, criticar a ellos porque por Dios que lo han intentado. Nosotros quien gane va a tener todo el apoyo de esta coalición. Y claro, lo han intentado, le piden por favor a esa persona que está... Le piden por favor al candidato antivacuna que sea el ministro. Yo espero que no lo pongan de ministro de salud. Nos quedan pocos minutos. De la ciencia, por favor. Pero oye... Nos quedan pocos minutos. Hay ustedes pusieron a Grau que no creían en el crecimiento. Tienen 3, aquí hay 3 diputados, a favor o en contra de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial Gonzalo Durán. En esto yo me declaro desbordista. Estoy en contra de la acusación constitucional contra el delegado Durán. Gracias, Desbordes, Sichel y el alcalde, si no me equivoco, de la Florida. Sí. 3 personas de derecha que tienen los pies en la calle porque son alcaldes que trabajan con el delegado, dicen que no sigan tonteando con esto de la acusación constitucional. Hay un amplio acuerdo, incluso sectores de centro se han manifestado a favor de la acusación de Durán. Yo creo que eso puede marcar la diferencia para que sea aprobada en la Cámara. Usted, como diputado. Hay un acuerdo de Chile Vamos, por lo tanto nosotros nos sometemos a esos acuerdos y votamos, en este caso... Pero Mario Desbordes de su partido, yo sé que no es diputado, pero no le influye. ¿Cómo? Mario Desbordes, sí, Mario Desbordes tiene una legítima opinión, ha trabajado en conjunto con
con Gonzalo Urán, pero nosotros como parlamentarios tenemos el convencimiento, en razón del acuerdo que además llegamos como partido, con los partidos también de centro que se han sumado, de que incumplió con sus obligaciones mínimas, que era resguardar la seguridad y las instrucciones del entregado a tiempo para evitar en lo posible la muerte de 2 jóvenes. Francisco Undurraga. Me cargan las acusaciones constitucionales, pero este gobierno se las está buscando. Nosotros le pedimos en todos los tonos que le pidiera la renuncia al delegado presidencial y aparentemente eso no va a suceder. Si eso no sucede, nosotros vamos a tener que presentar la acusación constitucional. No es diputada, pero hay diputados de su partido. Sí, pero hay diputados de su partido. Sí, pero nosotros Partido no Comunista. estamos por el camino de la acusación constitucional, pero sí... ¿Usted cree que Gonzalo Durán hizo lo que tenía que hacer como delegado presidencial en términos de resguardar la seguridad de ese partido? Lo que pasa es que acá hay una investigación en curso. Yo creo que hay que tomárselo muy en serio antes de hacer acusaciones constitucionales, porque acá estamos hablando de la vida de 2 muchachos, una muchacha, un muchacho, en el marco, además, hay que decirlo, digamos, una conmemoración dolorosa del centenario de Colo-Colo en estos días. Mi hijo estuvo en el partido, mi hijo estaba dentro, entonces, digamos, Pero en la galería. Estaba en el partido, entonces vivió la situación bien angustiante para todos los que estábamos preocupados de qué era lo que iba a pasar. Y por lo tanto acá yo creo que el debate de fondo sigue siendo, más que por la vía de las acusaciones constitucionales, cómo nos hacemos cargo de una verdadera política de protección y garantías para eventos masivos y particularmente en el fenómeno del fútbol, que es un espacio donde, claro, uno espera que de verdad podamos llegar con otros instrumentos y otras herramientas a resguardar, más que las acusaciones constitucionales. Diego, Bárbara, Francisco y Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y yo un saludo al pueblo colocolino que cumple 100 porque años. cumplen 100 años. Con y todo el respeto que merece esa tremenda institución. Exactamente. Un saludo. Y que lo están conmemorando y celebrando. Sí, de una manera triste, pero también con recuerdos recuerdos festivos, también de toda una historia gloriosa. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un gran domingo y nos vemos mañana. Exactamente. Que Chao, gracias. un muy buen fin de semana y la semana que viene. Gracias por venir.